Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda. Relatos de trailero. Antes de comenzar, quiero agradecer la leyenda que nos hace llegar Luis Escobedo. Juan era un transportista que llevaba años como trailero, y Juan sí creía en cosas paranormales, pues después de tantos años ya le había tocado ver varias cosas y había ciertos tramos en carretera en el cual se mencionaban ciertas cosas que ya eran conocidas por pasarse de boca en y leyendas que ellos mismos comentaban que les ocurría, como ver bolas de fuego en los cerros al ir pasando ya en la madrugada, o escuchar a la Llorona y solo ponerse a rezar en ese momento por el miedo que les invadía. Uno de los relatos que más se contaban entre ellos era la de una mujer que se aparecía en ciertos tramos de las carreteras ya muy entrada la noche, y se aparecía de la nada enfrente de aquellos trailers. Muchos de sus compañeros habían volcado sus unidades al tratar de hacer una rápida maniobra para intentar no atropellar a la mujer. Algunos otros solo trataban de frenar y no lograban hacerlo a tiempo. Entonces los traileros, al detenerse y creer que habían lastimado a la mujer, o tal vez que la habían matado, al buscar, no encontraban ningún rastro de nadie. Entonces, solo subían nuevamente a su unidad con el semblante desencajado y continuaban su camino para entregar la carga a su destino en tiempo y forma. Entonces, Juan sabía que le tocaría pasar por una área en la cual se podría decir que era ya común que esa mujer se apareciera. Juan se encontraba cenando en una cachimba. Para quien no conozca qué es una cachimba, son lugares que ofrecen múltiples servicios para los choferes. Los principales servicios son posada para las unidades donde pueden lavar el vehículo, tomar una buena taza de café caliente y un buen plato de comida a un buen costo. También se menciona que en algunas cachimbas venden sustancias para que los traileros aguanten las largas jornadas de manejo sin dormirse. Juan se encontraba en una de esas cachimbas cenando, y uno de sus compañeros traileros que le acompañaba le platicaba que la semana pasada un compañero había volcado el tráiler porque se le había aparecido la señora de blanco, y que afortunadamente estaba vivo, pero en el hospital con algunos huesos rotos. Y Juan le decía a su compañero que ni modo, que tentaría su suerte, pero que afortunadamente él se protegía muy bien con su medalla de San Benito, y hasta tenía un tatuaje de San Judas Tadeo que se lo había hecho como ofrenda o manda para que le protegiera en el camino de maleantes y cosas del más allá. Al igual, su compañero le decía que se esperara y que no tentara a su suerte. Juan le decía: no, ya sabes cómo es esto, nos ponen una hora y pues a esa hora tiene que ser, y ni modo, a darle, que falta bastante camino aún. Así Juan solo prendía e inspeccionaba su tráiler afuera de aquella cachimba y daba marcha. Al ir en el camino, vio a un señor anciano solo caminando en la noche. Juan sintió un poco de lástima, pues ese señor le recordaba a su anciano padre. Entonces se paró a un lado de él y le preguntó que a dónde iba, y aquel anciano le dijo que al primer pueblito continuo. Y Juan se ríe y le dice: señor, pero todavía faltan como 20 kilómetros, mejor súbase, que yo paso por ahí, no le vaya a pasar algo y luego me quedo con la carga de conciencia. Si de por sí esta carretera ya tiene muchas cruces en las orillas. Entonces aquel anciano subía y le decía: Muchas gracias, realmente estoy tan cansado
No tienes idea de lo cansado que me encuentro. Así Juan, le decía, me imagino, pues a su edad ya alguien debería de llevarle. No debería de estar caminando solo, ni tan noche, por este camino que es muy peligroso. Aquel anciano le decía a Juan: Es que le pedí algo al Cristo de aquella iglesia del pueblo continuo y necesito cumplirle una manda que le hice. Si no se imagina, me muero y capaz de que mi alma queda penando. Así, don Juan, el trailero, le decía: sí, pero pudo hacerlo mañana de igual manera. Aquel anciano le respondía: Ya sabes cómo es esto, hay cosas que no pueden esperar. Esas palabras eran familiares para Juan y le decía: bueno, en eso tiene toda la razón, eso que ni qué. Juan traía un par de sándwich que eran para poder comerlos en la madrugada, pero al ver a aquel anciano con la piel pegada al hueso, los pómulos sumidos, la mirada triste, el semblante inexpresivo, le decía: tenga unos sándwich para al rato, para que se coma algo. De seguro no ha cenado, ¿verdad? Así, aquel anciano tomaba el paquete con el par de sándwich y Juan le decía: espero le gusten, yo los hice. No están tan ricos como los que mi esposa le hace a mis hijos, pero al menos quitan el hambre. Y aquel anciano sonreía, pero solo un poco, cosa que no había hecho en todo el camino. Por fin llegaban a ese pueblo y Juan paraba el tráiler y le decía: cuídese mucho, que todavía está tan oscuro como una boca de lobo. Aquel anciano le respondía: el día de hoy has tenido un gran gesto conmigo. Me trajiste, me diste tu alimento y hasta me hiciste reír. Estoy en deuda contigo. Juan respondía: no, hombre, no se fije. Y así partía nuevamente y retomaba su camino Juan, y miraba a aquel anciano por el retrovisor, que solo retomaba su andar a trote lento. Inmediatamente le invadía el sentimiento de angustia y un tanto de temor, al recordar que pasaría por ese tramo tan odiado por los traileros, donde aseveraban ver a la señora de blanco, como solían llamarle entre ellos. Así Juan solo iba manejando y se encomendaba a Dios, a la Virgen y a todos sus santos. Ya serían como las 3 de la mañana aproximadamente, cuando por fin llegaba a ese temido tramo y se ponía sumamente ansioso, cuando entre los árboles de aquel espeso bosque que rodeaba esa carretera, veía a una señora de blanco caminando entre aquel espeso bosque. Solo trataba de tranquilizarse, él mismo se decía: Juan, tranquilo, que ya estás viendo cosas que no están ahí, ya te sugestionaste, relájate, ya verás cómo no es nada, solo tu cerebro te está jugando un mal rato. Así Juan se relajaba un tanto y seguía conduciendo por esa obscura carretera. Habría ya pasado 1,5 kilómetros y ya iba un tanto más relajado cuando ya iba a buena velocidad y de repente vio a la señora de blanco. Sus manos comenzaron a temblar en el volante. También le pasaba rápidamente la idea de que si no era un espectro y era una persona y la mataba, no podría, por el remordimiento que le generaría el matar a alguien, solo por sus miedos. Justo un segundo antes de ver que no iba a poder frenar a tiempo, daría el volantazo para tratar de esquivar lo que estuviera enfrente de él. Un segundo antes de hacer la maniobra, escuchó a un lado de él en aquella cabina un contundente No. y vio una tercera mano en el volante del tráiler, y al voltear era aquel anciano al cual había dejado kilómetros atrás en aquel pueblo. Juan, en esos segundos, al ver al anciano, el anciano le decía: continúa manejando, sigue, ella no está viva. Así solo pasó a esa mujer con su pesado tráiler, y a los metros por fin pudo frenar el tráiler. Aquel pesado vehículo se detenía totalmente. Juan volteaba por el retrovisor del tráiler y no veía nada. No había nada, sin duda alguna.
era la señora de blanco de la cual se hablaba, y a su vez tenía sentado a un señor anciano, el cual había dejado kilómetros atrás y se encontraba nuevamente de copiloto en aquella cabina del tráiler. Totalmente el temor que Juan sentía en ese momento era estremecedor e impactante, pues sabía que traía a una ánima a un lado de él sentada. Sentía que su corazón se quería salir de su cuerpo. Entonces aquel anciano le decía: Tranquilo, muchacho, que yo no he venido a hacerte nada, sino todo lo contrario, he venido a salvarte. Tienes familia y fuiste bueno conmigo sin tener la necesidad de serlo. Yo morí ya hace tiempo y no he podido cumplir una manda, la cual era ir caminando de un pueblo al otro en la noche para rezarle 3 Padres Nuestros al Cristo de aquel pueblo, ya que me atropellaron y morí donde me recogiste y no pude cumplir la manda y mi alma se encuentra penando, pero no soy malo, pero sí soy un espíritu. Por eso te agradezco tu gesto de bondad. Juan, al saber que aquel anciano era un espíritu penando, aún así con las palabras de aquel anciano y también sabiendo que le había salvado de un final trágico, se relajó un poco y volteó y le dijo: gracias, pero ahí no había ya nadie. Entonces Juan, tratando de incorporarse por el susto de infarto, solo comenzó a conducir nuevamente esa noche. Esa noche se la pasó muy pensativo y a su vez se sentía bastante afortunado por no haber sucumbido ante la señora de blanco y ser una estadística más, una estadística fatídica. Posteriormente, todo transcurría con regularidad. Llegaba a su destino sin mayor incidencia, dejaba su carga en tiempo y viajaba de regreso con total claridad del día. Entonces Juan, con el estómago vacío, con el sueño bastante atrasado, ya de regreso volvía nuevamente a aquella cachimba por un revitalizante desayuno y varias tazas de café. Esa mañana, varios de sus compañeros se encontraban reunidos y les contaba esa historia que le había tocado vivir aquella noche, una noche anterior. Entonces varios de sus compañeros solo teorizaban y decían que la señora de blanco era realmente un demonio que buscaba el mal, pero otros decían que no, que ella había tenido un desamor con un trailero y por eso buscaba venganza. Otros decían que tampoco, que era una mujer que la habían atropellado y la habían dejado abandonada, muriendo agónicamente en la carretera a su suerte. Las versiones cambiaban y realmente de todas esas ninguna se podría decir que era una versión totalmente oficial. Lo único que coincidían todos los presentes es que era totalmente real. Juan quedaba sumamente pensativo, y no por la señora de blanco, más bien por aquella pobre ánima que se encontraba penando, que le había salvado la vida o le había salvado de algún trágico escenario. Al par de semanas, cuando le tocaba descanso, solo acudía a aquel lugar, ya a medianoche, y caminaba de un pueblo a otro cumpliendo la manda de aquel espíritu, sin saber realmente si eso le ayudaría a trascender. Sin embargo, a los días soñó con aquel anciano y aquel anciano le decía: gracias. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.